Muy buenos días, hermanos, estimada Iglesia del Señor. Qué gusto saludarles de nuevo este bello sábado al entrar al repaso y resumen de la lección número 11 de esta hermosa serie de estudios que estamos siguiendo del descanso en Cristo Jesús. Hoy estamos repasando prácticamente la lección número 11, Anhelo de más, una lección tan bonita que está basada en una plataforma de un texto especial del apóstol Pablo de primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6, que dice así: mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se resalta en este versículo, de acuerdo al estudio de la lección de la semana, la palabra ejemplos, ¿verdad? Este plural se resalta y es lo que estaremos tratando de comprender a través de los, ejemplos o acontecimientos que utiliza el autor de nuestra lección para que la analicemos. Veamos, las escrituras están llenas de modelos a miniatura de actividades e instituciones que apuntan a realidades celestiales más grandes. Es decir, por ejemplo, en uno de los textos que estudiamos durante la semana, hermanos, es Hebreos capítulo 4. Y sin duda pudimos observar en Hebreos capítulo 4 un modelo o un ejemplo del descanso, tanto el descanso sabático, que tiene su connotación y su propósito, como también la liga que observamos con ese descanso sabático, con el descanso muy especial que el pueblo de Dios parece que no pudo entender o recibir casi para entrar a la tierra prometida, saliendo de Egipto, y luego tuvieron que vagar 40 años por el desierto, a lo que nosotros debemos experimentar de manera muy especial, que dentro y además del descanso sabático, experimentemos ese descanso especial que el Señor siempre ha querido que nosotros experimentemos. Así que en nuestras lecciones pudimos observar en la parte del domingo y del lunes dos ejemplos o dos acontecimientos o registros bíblicos que el autor de la lección nos presenta para irnos enseñando el uso de los tipos o ejemplos que sirven para interpretar otro tipo de acontecimientos. Bautismo en Moisés, por ejemplo. 1 Corintios 10, 1 al 5, el apóstol Pablo hace referencia a la historia de la salida del pueblo de Egipto, y entonces dice de manera resumida: no ignoréis que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Mismo alimento espiritual, dice también, y con la misma bebida espiritual de la roca espiritual que es Cristo. Así que Pablo en Corintios usa ese acontecimiento del Antiguo Testamento como un ejemplo o un tipo para mostrarnos a nosotros de igual manera, así como en Moisés fueron bautizados y tuvieron alimento espiritual y tuvieron bebida espiritual y la roca que era Cristo desde aquel tiempo, ¿verdad? Para nosotros justamente no debemos ignorar que somos bautizados en Cristo y que el alimento nuestro es Cristo y que la roca sigue siendo Cristo para nosotros hoy. Pablo está usando un acontecimiento como un ejemplo a aplicar de algo mayor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, veamos en cuestión de los rituales y sacrificios en el Antiguo Testamento, en el caso de ese ritual y sacrificio que debía realizar aquella persona, cualquier israelita común, ¿verdad?, que quería de alguna manera buscar la intercesión del sacerdote por el perdón de sus pecados. El cordero debía ser un cordero sin defecto. El texto dice incluso que debía ser hembra, como una especificación. Poner las manos sobre su cabeza, como para confesión de los pecados. Degollar al cordero, se degollará al cordero. El sacerdote con sus dedos pone sangre en los cuernos del altar. El resto de la sangre se pone al pie del altar y la grasa es quemada toda. Ahora, todo esto que les estamos mencionando en este momento nos lleva a volver a tocar el punto de ritual y sacrificio y cómo este ritual de alguna manera es
es un símil, o es un tipo o un ejemplo de algo mayor. En el Antiguo Testamento encontramos que el cordero debe ser sin mancha, ¿correcto? 2, que se debe poner las manos sobre su cabeza. 3, que debe degollarse. 4, que el sacerdote pone el dedo sobre mancha sus dedos con sangre y los pone en los cuernos del altar, que el resto de la sangre debe estar al pie del altar y que toda la grasa debe ser quemada. Levíticos 4:32. Es lo que ya habíamos leído. Ok, pero podemos observar lo que sigue. Esto que ocurre en el Antiguo Testamento es un tipo de algo que ocurriría en el futuro. ¿Quién sería ese cordero sin mancha que serviría para el perdón de los pecados? Según el registro de Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, él expresa lo siguiente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero en el Antiguo Testamento? Pues es un Cordero sin defecto y sin mancha, que sería para el perdón de los pecados de aquellos israelitas que cometieron algún yerro y buscaban el perdón del Señor, y entonces seguían todo este ritual de sacrificio, lo cual se está cumpliendo, según Juan el Bautista, al ver a Cristo y lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, sigue diciendo, en un resumen: fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? En Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 21, dice: fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice aquí el texto, con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha y contaminación. Ya con el apóstol Pedro vemos que el tipo del Antiguo Testamento estaba mostrándonos era Cristo, porque Pedro está identificando a Cristo precisamente como el Cordero, pero un Cordero sin mancha y sin contaminación, de igual manera como lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, de Cordero sin defecto. ¿Se cuenta? Así que lo que ocurría en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que vendría a ser Cristo. Cristo sería la realidad que se representaba o se ejemplificaba a través de los rituales y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Eso es interesante. Ahora, vamos rápidamente a esto que creo que vale la pena considerar para nuestra comprensión. Tipo, ejemplo, su significado, que es lo que estuvimos viendo en la lección de Escuela Sabática, hermanos. Tipo o ejemplo, ¿qué significa? Encontré lo siguiente, que tipos, que es una palabra que proviene del griego, pero en el estudio bíblico, para los que estudian la Biblia, un tipo es un acontecimiento, persona o institución bíblicos. Enfatizo, debe ser bíblicos, porque estamos hablando de su significado en nuestro entender de la palabra de Dios. Es un acontecimiento, es una persona tal vez, o una institución bíblicos que sirven como ejemplo o modelos de otros acontecimientos, personas o instituciones igualmente bíblicos, que es decir, se cumplen o que representan algo mayor, como vimos ya en la lección de nuestra escuela sabática. Eso lo encontramos en un libro que se llama De los clásicos del adventismo. El libro es Entender las Escrituras, de este autor, en la página 174. Ahora, también dice el mismo autor, al hablar de tipos y tipología, la tipología entonces es el estudio de los tipos y de las correspondencias históricas y teológicas que hay entre ellos. Y durante la semana realmente lo que estuvimos haciendo de manera sencilla, ustedes y yo sin ser teólogos como tales, es un ejercicio de tipología, un ejercicio de estudio tipológico, tratando de encontrar en la Biblia la tipología que nos ayude a entender el descanso que el Señor quiere ofrecernos a cada uno de nosotros. Mismo autor, mismo libro, si usted quiere ver la referencia. A través de los tipos, entonces, nosotros vemos un modelo a través de los tipos. En este caso, los tipos que estudiamos y todos los tipos del Antiguo Testamento que tienen que ver con los sacrificios, vemos un modelo de la muerte de Cristo, un ejemplo de la muerte de Cristo tipificada en aquel tiempo y que en Cristo Jesús se cumple
Así también vemos, mis hermanos, su ministerio en el Antiguo Testamento, su ministerio, y este ministerio que definitivamente estaría todo realizado a favor nuestro. Así que los tipos los vemos como un modelo de Cristo, de Él como persona, su muerte, su sangre derramada en la cruz de Calvario, como su ministerio también a favor nuestro. Eso es lo que nos enseña la lección de la semana y lo que hemos estado estudiando en la palabra de Dios. Ahora, el ejemplo del descanso, que vamos a ver cómo nosotros vamos a estudiar o a comprender este concepto del descanso. Hebreos 4 y Hebreos 3 son dos capítulos que pudimos estudiar durante la semana. Aunque el pueblo de Dios, hermanos, reposaba el sábado en el desierto, Dios les reprende y dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es interesante, tomen en cuenta esto. Y cuando ocurre este acontecimiento que relata Hebreos 3:11, ocurre cuando el pueblo está frente a la Canaán y viene la rebelión del pueblo tras el informe que traen los espías que habían ido a investigar en la región para conquistar la Canaán terrenal. Pero en lugar de animarse para conquistar, los espías, 10 de ellos, se oponen y dan un informe desalentador para el pueblo y el pueblo se rebela, lo cual hace que Dios se moleste, se incomode por la actitud del pueblo. Y ustedes conocen la historia, pero el texto en particular dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero el sábado, como día de reposo, ya lo venían guardando el pueblo de Dios desde que salieron de Egipto. Aún recuerden que el motivo o el argumento que Moisés y Aarón ponían ante el faraón para salir de Egipto era ir a adorar a Dios, ¿verdad? En el sábado, glorificar a Dios en el sábado tras caminar un lapso de tiempo y una distancia, hacerlo. Y Moisés y Aarón, antes de poder retirar al pueblo, insistían en darle al pueblo el sábado del descanso. Así que venían descansando el sábado el pueblo de Dios. ¿Cómo es que Dios les dice: no entrarán en mi reposo, cuando el Señor se incomoda por la actitud de ellos de no desarrollar confianza y fe para conquistar lo que Él ya les había prometido? Bueno, ese es el punto. El motivo entonces de esa falta de reposo verdadero, o no quiero decir de reposo verdadero, sino que el reposo que Dios quería que ellos presenciaran, porque lo del sábado semanal pues era verdadero, lo estaban llevando a cabo, es una verdad también y es un mandato divino, pero este descanso que el Señor esperaba, además del descanso sabático y físico, era el que se obtenía a través de la obediencia, y es decir, cuando ellos no obtienen ese descanso, no lo obtienen por su desobediencia, y eso lo pudimos observar claramente en la lección, lo cual, hermanos, en la parte del miércoles de la lección nos lleva a una expresión de urgencia que el apóstol Pablo presenta allí en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cuál es ese sentido de urgencia? Hoy, ¿se dan cuenta? La palabra hoy es relevante en el estudio de toda la semana. Porque si bien en aquel tiempo el reposo no lo guardaron, no lo alcanzaron, ese reposo especial no lo alcanzaron el pueblo de Dios antes de entrar a la Canaán terrenal, para nosotros que vivimos la nueva experiencia en Cristo, necesitamos nosotros hoy. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy? Necesitamos entender que hoy es el día de entrar en el reposo del Señor. Hebreos 4:7. Sin duda ustedes lo pudieron leer, lo pudieron reflexionar en el capítulo 4, verso 7, donde dice el Señor otra vez determina un día para entrar en ese reposo. Ya no es aquel día que estaban frente a la Canaán, sino un día. Y curiosamente dice el apóstol: y ese día es hoy, no otro día. Hoy es ese día, el día de entrar en el reposo del Señor, según Hebreos 7. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcas. Igual, si vamos rápidamente a Salmos 95, que tengo aquí en la Biblia, Salmo 95 en el verso 10,
el salmista nos aclara un poquito el panorama de lo que estamos estudiando. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación, dije, dice el Señor. Es pueblo que divaga de corazón y no hay conocimiento, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. 40 años vagó el pueblo de Dios tras su desobediencia y no pudieron entrar en su reposo, no pudieron ver el cumplimiento de la promesa del Señor, que era entrar a la Canaán terrenal. Ahora avanzamos. Ese reposo al cual el Señor quería que el pueblo entrara a la Canaán tenía que ver con fe, tenía que ver con confianza, tenía que ver con creer en las promesas de Dios y por extensión a esa promesa bendita que vendría su Hijo amado para salvación del mundo entero. Es decir, el reposo tiene que ver con creer en Cristo como nuestro Salvador. En eso consiste el reposo. Y cuando entendemos esto, también entendemos que creer en Cristo como nuestro Salvador es el cumplimiento histórico del tipo del Antiguo Testamento del sacrificio por los pecados o por el pecado. Cristo es el Cordero. Cristo es el que a través de su sangre perdona los pecados, limpia nuestros pecados. En Él hay propiciación, en Él hay redención, en Él hay salvación. Así que nuestro reposo está en creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo plenamente como nuestro Salvador. En ese sentido, no sé si están de acuerdo conmigo, el sábado celebra nuestro origen, fuimos creados por Dios, reconocemos al guardar el sábado sabático, vale decir semanal, reconocemos a Dios como nuestro Señor, pero también es un constante recordatorio a entrar y permanecer en la fe en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Porque aquel reposo que no aceptaron los judíos en su rebelión, el apóstol Pablo nos dice claramente que es ese reposo en el cual nosotros debemos aceptarlo hoy, que es creer en Cristo Jesús. Y hago hincapié, el pueblo de Dios guardaba el sábado semanal, pero no entró al reposo de su Dios, porque desconfió de su Dios antes de entrar a la Canaán terrenal, y entonces desobedecieron y no confiaron en las promesas del Señor. Nosotros guardamos el sábado como cristianos, siguiendo las ordenanzas bíblicas, como adventistas guardamos el sábado. Pero usando esa misma tipología, nosotros que nos estamos conduciendo hacia la Canaán celestial, pudiéramos caer en una actitud de desobediencia de igual manera que lo hizo el pueblo de Dios en la antigüedad. Y Pablo lo que nos está diciendo, cuidado, no caigamos en semejante acto de desobediencia. Y él por eso en el capítulo 4 dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No. Versículo 11, procuremos pues, capítulo 4 de Hebreos 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, confiemos en lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, en esa conquista que debemos tener, mis hermanos, esa conquista de la ciudad celestial. Según Gálatas 3:26, que igual son textos que estudiamos, nos indica lo siguiente: porque todos sois hijos de Dios. Vean el razonamiento del apóstol Pablo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, así como aquel pueblo fue bautizado en la nube juntamente con Moisés y en el mar juntamente con Moisés, nosotros somos bautizados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estamos revestidos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Algo más, versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Sin excepción alguna, dice el apóstol, sin excepción alguna, y si sois de Cristo,
ciertamente descendiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Y entonces Pablo desecha todo argumento que pudiera utilizarse para decir que solamente el nacido de sangre judía tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. De hecho, San Juan capítulo 1 dice que todo aquel que cree en Cristo obtiene ese derecho a ser llamado o a ser hecho, en otras traducciones, hijo de Dios. Y miren, hermanos, en Cristo, por la fe, nosotros ciertamente somos también descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Y como tales descendientes, somos herederos también de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es Cristo. La promesa es esa restauración total y final que tendremos cuando Cristo retorne por segunda vez y este pecado sea completamente destruido y vencido. ¿Qué más podemos decir en el repaso y el resumen? Que el acontecimiento en el desierto es un ejemplo para. ¿Qué ejemplo? ¿Para qué? Para no hacer lo mismo, hermanos. Para comenzar, no hacer lo mismo, no caer en rebelión contra Dios, no caer en rebelión contra sus promesas. Confiemos en sus promesas, creamos en su promesa porque Él es fiel, Él es justo, Él no falla, Él no se equivoca. No caer en semejante muestra de desobediencia, encontramos también. Y prácticamente, por último, hermanos, quiero comentarles que el descanso definitivo, que es lo que concluimos nosotros en la lección, el descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros, no reemplaza el sábado bíblico, al contrario, lo enaltece. Por eso le decía hace un momento, y fui reflexionando con ustedes desde el principio, de que el pueblo de Dios que no entró en el reposo según Hebreos, el apóstol Pablo lo menciona así, guardaba sábado sabático, el sábado semanal, pues. El sábado semanal, pero no entró en el reposo, es decir, desconfió de la veracidad de la promesa de Dios que les daría un lugar que fluye leche y miel. Nosotros guardamos sábado y hacemos bien en hacerlo porque es mandatorio, es bíblico. Pero ¿estamos nosotros gozando de ese reposo en Cristo Jesús? ¿Estamos nosotros creyendo plenamente en su poder y en la salvación que obtenemos a través de Cristo? ¿Creemos en Él? Porque ya la palabra de Dios es clara. Si crees en Cristo, eres heredero también de la promesa, porque te conviertes en heredero de Abraham. Así como Abraham por fe creyó, por fe confió, nosotros confiamos en Cristo Jesús. Así que cada sábado que tú y yo guardamos, no solamente debemos guardarlo como los judíos lo guardaban, es decir, lo guardaban en cumplimiento mandatorio de no trabajar ese día en particular y dejar el cuerpo descansar, los animales descansar y celebrar la creación y muchos elementos más, sino que además y de manera enfática y ¿cómo decirlo? Y muy segura de mi parte, debemos nosotros todos los días y cada sábado tenemos la oportunidad también de recordar que hemos de nacer en Cristo Jesús. Y ese día es hoy, y cada día es hoy, y cada día es hoy. Y este hoy implica urgencia, implica importancia, implica toma de decisión. Ahora, ¿qué decides tú? ¿Ser un guardador de sábado? ¿Simplemente un guardador de sábado? ¿O siendo guardador de sábado también gozas del reposo? ¿Verdad? De ese sábado de reposo que encontramos en Cristo cuando creemos en Él para salvación y también creemos en su promesa porque vamos a la Canaán celestial. Dios les bendiga. Dios les guarde, mis queridos hermanos, en este repaso de lección de la semana y les animo a estudiar esta próxima semana. Estamos ya por terminar el trimestre y ya nos estamos preparando para iniciar la nueva lección de trimestral, pero el próximo sábado veremos la lección número 12, el profeta sin descanso. Vamos a ver qué nos dice esta linda lección para esta semana. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo y oración este sábado.